Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo, Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros muchos enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Hemos leído el Evangelio según San Mateo. Hemos leído el capítulo 15 y es importante saber que en el capítulo 14 Jesús ya ha hecho una multiplicación de panes. Y en esa multiplicación comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y recogieron 12 canastos con los sobrantes. Después de esto, Jesús es presentado que ha ido hacia la región de Tiro y de Sidón. Allá le concedió la liberación a una hija de una mujer sirofenicia. Después Jesús regresó a la región del mar de Galilea, hizo un viaje de occidente a oriente, mejor dicho, del noroeste al sureste, para ubicarlo estrictamente en las dimensiones de los puntos cardinales. Jesús llegó ahora del mar Mediterráneo, que está en la parte occidental de Israel, al mar de Galilea, que está en la parte oriental. Allí Jesús subió un monte y se sentó. Conviene decir que todo el mar de Galilea está rodeado de pequeñas montañas. Una vez que Jesús se ha sentado, empiezan a acercarse a las personas que lo han identificado y se hace una muchedumbre. Al saber de su presencia, traen a todos sus enfermos. Y el evangelista San Mateo, que era una persona dedicada a escribir, era un publicano, nos presenta una breve lista. Después de decirnos que es mucha la gente, enlista a los tullidos, a los ciegos, a los lisiados, a los sordomudos y agrega muchos otros enfermos. Los han traído y los ponen a los pies de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Jesús curó a todos. No se nos dice si los atendió uno por uno personalmente, si ellos se los fueron acercando o él se aproximó a los enfermos. Lo cierto es que al ver la gente que los lisiados estaban ya plenamente curados, que los invidentes tenían ya la capacidad de ver, que los mudos podían expresarse en palabras y los tullidos se desplazaban caminando normalmente, se llenaron de admiración
Pero esta admiración se convirtió en alabanza, y su alabanza tenía un destinatario, el Dios de Israel. ¿Qué sucedió? Están reconociendo en la actividad curativa que Jesús ha hecho que en él actúa el Dios de Israel. Por eso lo glorifican. Después de haber cumplido con estos prodigios de curación, Jesús llama a sus discípulos, se comporta como maestro y les dice lo que él piensa y lo que siente. Toda esta gente me hace sentir compasión porque son 3 días ya que están aquí conmigo y no tienen que comer. Normalmente la gente cuando viaja lleva ciertas provisiones para una parte del día, a veces para un día, según sus recursos económicos, pero en 3 días y en un lugar despoblado no tenían ya que comer. Jesús se resistía a despedirlos sin haberse alimentado. Y él lo dice a los discípulos, porque muchos provenían de lugares lejanos y él no quería que en el camino se fueran a desmayar. Al escuchar esto que Jesús les ha externado, le dicen a su maestro, ¿en dónde es que podemos conseguir en este sitio despoblado panes suficientes para que esta muchedumbre quede satisfecha y sin hambre? Jesús ahora les dice una pregunta. ¿Cuántos panes tienen? Ellos le respondieron, 7 panes y unos cuantos pescados. Entonces Jesús hizo que ordenaran a la gente que se sentaran en el suelo y los 7 panes y los pescados de los que disponían los discípulos los tomó en sus manos. Enseguida le dio gracias a Dios y comenzó a partirlos y los discípulos a repartirlos. Los fueron entregando a la gente los recibía y se iba alimentando con ellos. Y se nos cuenta que todos comieron hasta quedar satisfechos. Y una vez que quedaron saciados, recogieron de los sobrantes 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Aquí tenemos cosas importantes que entender. En ninguna parte dice que cada uno de los presentes haya sacado su propio lonche, sus vituallas, sus reservas de alimento y que los pusieron en común, como muchos pseudobiblistas pretenden. Ha quedado muy claro que Jesús sabe que no tienen nada que comer. Él lo ha hecho notar y los discípulos también están en un lugar despoblado donde no es posible comprar. Después de 3 días de estar con Jesús, ya han consumido lo poco que llevaban. Y entonces no hay una palabra de apoyo para decir que cada quien sacó su lonche, que cada quien compartió y no hubo ninguna multiplicación. Todo lo contrario, el texto nos dice que no tienen nada que comer, que no hay dónde abastecerse y por lo tanto con 7 panes y unos cuantos pescados, Jesús, después de dar gracias a Dios, hace que esto se multiplique entregándolo a sus discípulos para que lo distribuyan. Y entonces se termina diciendo que todos quedaron satisfechos y comieron todos y sobraron 7 espuertas, que son 7 canastos de tipo esférico, y comieron 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Después despidió a la muchedumbre y se fueron hacia Magadán. Pero la vez anterior habían multiplicado 5 panes y 2 pescados y habían comido 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.